Hola, buenas noches. Buenas noches, Sepram. Más tarde de lo habitual, muy tarde más que lo habitual. Espero que se escuche bien. Si alguien me confirma eso, estaríamos bárbaros, o barbaris, o barbarie. ¿Cómo les va? Buenas noches. Acompañándolos en este martes, con algún retraso. Buenas noches, Cris, ¿cómo estás? Yo he elegido para... No lo veía. No me veías porque no había ingresado, estaba absorto y me di cuenta que era martes y me di cuenta de la hora. Y bueno, así que acá estamos, eh, dándonos cuenta. Así es la vida, nos damos cuenta. En algún momento nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que está pasando, nos damos cuenta. Yo quisiera compartir con ustedes un texto. ¿Cómo estás, Tata? ¿Qué tal, Elsa? Susana. Perdón, no fui saludando porque... eh, de Karl Ove Knausgaard, que es un escritor danés o noruego, que escribe un- una, una obra que es su vida, su biografía, un escritor autobiográfico. Del cual yo he seleccionado el texto es el tercer tomo, se llama La isla de la infancia. Ya les he leído en alguna ocasión anterior algún texto, gracias Elsa, estoy muy bien, gracias, algún texto de él. Espero que para esta noche nos ayude al descanso, después que hemos disfrutado de alguna manera de la lluvia, el refresco, de esto que nos viene dado como un verdadero regalo para apagar los fuegos y restaurar el monte, el bosque, de alguna manera. Dice Karl Ove, ¿qué tal, Maite? Al menos 2 veces por semana, aquel otoño e invierno, me quedaba solo en casa. Mi padre tenía reuniones, Ingve ensayaba con la banda del colegio, entrenaba con el equipo de voleibol o de fútbol, o iba a casa de algún amigo. A mí me gustaba estar solo en casa. Me encantaba que nadie decidiera por mí o quisiera algo de mí. Aunque al mismo tiempo no me gustaba tanto, porque la oscuridad llegaba cada vez antes por las tardes, y el resplandor de las habitaciones en las ventanas, donde se movía mi propia figura, resultaba enormemente incómodo, porque estaba relacionado con la muerte y los muertos. Sabía que no era así, pero ¿de qué servía esa certeza? Resultaba especialmente tenebroso cuando estaba absorto en lo que leía, porque entonces, cuando levantaba la cabeza del libro y me levantaba, era como si no estuviera fijado a ninguna parte, completamente solo, esa es la sensación, completamente solo, aislado por esa oscuridad que se levantaba allí fuera como un muro. Bueno, siempre podía llenar la bañera de agua si me daba tiempo antes de que mi padre volviera. A él no le gustaba que me bañara a todas horas. Según él bastaba con una vez por semana. Y llevaba un control exhaustivo, tanto de eso como de todo lo demás que yo hacía. Pero si de todos modos me tomaba la libertad de abrir el grifo
y empezar a llenar la bañera, me sentaba, encendía el radiocassette y dejaba que el agua caliente se deslizara por mi cuerpo. Me veía a mí mismo desde fuera. Me veía como una boca abierta, como si mi cabeza fuera un cráneo. Me ponía a cantar. La voz se volvía en mi contra. Metía la cabeza debajo del agua y me sentía aterrado. No veía nada. Alguien podría acercarse a mí a escondidas. Hasta había alguien allí. Los 2 o 3 o 4 segundos que había estado debajo del agua representaban un agujero en el tiempo. Y en ese agujero podría haberse metido alguien. Quizá no en el cuarto de baño, no. Allí no había nadie, pero podría haberse metido en la casa. La mejor solución, cuando me sentía así, era encender la luz de la cocina o de mi cuarto y mirar afuera, porque allí fuera, cuando no había reflejo en las ventanas, allí fuera estaban las demás casas, allí estaban las demás familias y algunas veces también estaban afuera los demás chicos. No había nada más seguro que ver eso. Una de esas noches estaba arrodillado en el banco de la cocina en la oscuridad, mirando hacia afuera. Nevaba copiosamente y soplaba un fuerte viento aullando a través del paisaje. Los canalones tintineaban, la chimenea zumbaba. Esa no era noche cerrada. En el resplandor amarillo, bajo las farolas, no se veía nadie, solo la nieve que se movía en el viento. Karl Ove escribe sobre sí mismo, sobre una serie de experiencias, sobre una serie de vivencias suyas propias en su escrito, en su libro, en sus novelas. Y a mí lo primero que me sorprendió cuando lo leí por primera vez era justamente si estaba hablando de su propia vida, ¿no? Y luego confirmas que sí, que habla sobre su propia vida, por lo menos eso es lo que no cabe duda. Habla de una experiencia propia. Y entonces cuando me topé con este texto, pensé en las veces en las cuales cuando uno es chico, porque él acá es un joven, un adolescente, que se queda solo en su casa y que por otro lado espera quedarse solo, ¿no? Espera quedarse solo y como él dice, simplemente estar solo para que nadie decidiera por mí o quisiera algo de mí, esa tranquilidad que te da que nadie te va a llamar. Es como de pronto cuando usted se queda sola o solo en su casa, cuando está rodeado de mucha gente, y tiene la tranquilidad de que nadie te va a llamar para pedirte algo, para decirte algo, para mostrarte algo, para demandarte algo. Es como una tranquilidad, no hay nadie más. Pero al mismo tiempo que esa tranquilidad está, que ese descanso está particularmente porque el padre de él no le iba a controlar si se bañaba o no se bañaba, cuánto tiempo iba a estar en el agua, si se demoraba de más en el baño, si era mucha el agua que usaba, qué sé yo. Si no estaba ese control, él se sentía tranquilo. Pero a la vez que estaba solo y que por lo tanto no se iba a sentir molesto o molestado por alguien, estaba la intranquilidad de la soledad, esa intranquilidad que por ahí también nos embarga a nosotros, ¿no? Es como de pronto uno dice, qué bueno, a lo mejor la primera semana, la segunda semana de cuarentena, uno dice, qué bueno, yo estoy solo, pero estoy chocho, porque mira, tengo mis libros, tengo esto, tengo aquello, y entonces estoy disfrutando de no estar con alguien, de no estar con gente, de estar ciertamente solo o sola. Sin embargo, luego esa soledad, eso que nos tranquilizaba en algún momento, que era el tiempo añorado de estar solo, el tiempo añorado de tener tiempo, empieza a inquietarnos de la misma manera que lo inquieta a él, ¿no? Cuando está en el agua, cuando está metido en la tina, podría haber entrado alguien, podría haber pasado algo, podría, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que lo tranquilizaba de alguna manera, así como él lo describe, era mirar por la ventana, ¿no? Y veía, él dice, ¿no? Veía a los otros chicos. La mejor solución cuando me sentía así era encender la luz de la cocina o de mi cuarto y mirar fuera.
Es como si nosotros, para tranquilizarnos, para pasar este tiempo de intranquilidad, de solitario, de soledad, pudiésemos mirar afuera y decir, sí, está el mundo todavía, ¿no? Porque allí afuera, cuando no había reflejo en las ventanas, allí afuera estaban las demás casas, estaban las demás familias y algunas veces también estaban fuera los demás chicos. No había nada más seguro que ver eso. La seguridad que usted ve, que el texto relata, no es la seguridad de estar con alguien, sino la seguridad de que haya alguien, de que hay otro. La seguridad, de alguna manera, que da la existencia del otro, la presencia del otro, la cercanía del otro, que terminamos deseando, esperando o que nos acobija de alguna manera, nos da protección, nos hace sentir que hay alguien a quien podemos llamar, que hay alguien a quien podríamos pedirle algo, que hay alguien, ¿no? Entonces, de alguna manera me parece que el texto muestra, no vamos a ver que si usted sale evidentemente y ve que hay nieve a esta altura del año en Córdoba, estamos mal, estamos hasta las manos. Pero en general me parece que el texto refleja de alguna manera alguna concepción de lo que nosotros podríamos pensar acerca de la soledad en estos tiempos en los cuales, si bien es cierto, nos gusta estar solos de vez en cuando, también nos intranquiliza cuando justamente llega la noche, los reflejos, los ruidos, las inseguridades, los temores comienzan a habitarnos. Espero que esta noche, este espacio, este momento, estos minutos de compañía le permitan a usted tener la seguridad que cuando se asoma por la pantalla de su computador, de su teléfono, habemos otros que estamos fuera, que es, como dice Nusgar, la única seguridad o lo único que tranquiliza es justamente que haya estos otros fuera. Ojalá que para usted este momento del Buenas noches Sepran haya sido un momento de tranquilidad, de saber que estamos aquí para acompañarlo en este momento del Buenas noches. Que descanse, que tenga dulces sueños, que mañana miércoles despierte tranquilo, esperanzado o hada y acompañado de lo que haya para acompañarse, de las personas que la quieren, que lo quieren, de aquellos a los que usted ama y puede llamar y darles un buen día, saludar y todo lo demás. Que tenga muy buenas noches, que descanse, felices sueños.